Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de En Contexto. Contexto es un espacio de entrevistas de la Universidad Continental de la Escuela de Posgrado. Hoy día tenemos como un invitado especial a Mario Bonifaz, que es gerente comercial de la empresa Onuris Hunting. Mario, bienvenido aquí y quiero a este espacio y además quiero aprovechar para que nos expliques qué es Onuris, ¿no? Porque es un nombre especial que normalmente no lo asociamos con nada específico, ¿no? A ver, Perfecto. cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este va a ser un momento donde vamos a compartir bastantes ideas y yo creo que nunca está de más aprender algo nuevo. Y de hecho, Onuris, yo creo que nos representa muchísimo. El nombre fue elegido justamente porque es un dios griego, es un dios de la casa. Y nosotros somos cazatalentos. Okay. Entonces yo creo que está justo con nuestro perfil. O sea, encaja perfectamente. Y lo interesante, y al menos a mí que me gusta y resalto, es que, claro, vemos desde el lado mitológico o ancestral y nos retomamos a este espacio donde estamos en todo un desarrollo tecnológico y justamente lo que vamos a hablar hoy día es sobre inteligencia artificial asociada a procesos de reclutamiento y selección. Ahora, interesante también es comentarle a todos nuestros seguidores que el tema de inteligencia artificial no es un concepto nuevo, ¿no? Ya en el año 1956 fue acuñado este concepto a través de una exposición, una conferencia que se hizo sobre temas de avances tecnológicos, en donde se dijo por primera vez que las computadoras o las máquinas podían pensar. Y en ese momento se dijo, ok, vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero ha sido en el año 2022, en noviembre, donde sale a la luz ya el ChatGPT, que fue finalmente lo que nosotros como usuarios conocemos como inteligencia artificial, que yo siempre digo es la punta del iceberg de todo lo que viene y de todo lo que tenemos en inteligencia artificial. Y en ese contexto me gustaría que nos compartas desde tu experiencia cómo la inteligencia artificial está impactando y cómo está influenciando en los procesos de selección y reclutamiento. Bien, de hecho es una muy buena pregunta. Como bien mencionas, desde el año 22, digamos que ya hemos percibido mucho más acelerado el tema de la inteligencia artificial y yo creo que a todas las empresas nos ha agarrado como que en una ola donde hemos tenido que adaptarnos rápido. Pese a que estaba, todos hemos tenido que correr en adaptarnos. Entonces, como todas las cosas creo que van evolucionando, siempre va a haber dos caras, ¿no? Uno, el beneficio que le podemos sacar, de hecho, a la inteligencia artificial, las herramientas que tenemos, y otro, el cómo nos va a costar adaptarnos y aprender a utilizarlas, ¿no? Yo creo que si aprendemos a utilizarlas muy bien, van a jugar a nuestro favor, tanto para las empresas, para resumir un poco sus procesos, como para los mismos trabajadores o candidatos, para que su experiencia siempre sea la mejor. Ok, y en tu experiencia también, porque tú trabajas justamente en este ámbito de acción que es la parte de reclutamiento y selección, ¿cuál crees tú que es de todos los procesos del ámbito de selección donde más se está capitalizando, optimizando la inteligencia artificial? Bien, de hecho, si bien en todas las áreas se ven influenciadas por el tema de la inteligencia artificial, considero, por mi experiencia y tanto también por las conversaciones que vamos teniendo con nuestros clientes, que la etapa más crítica o la etapa más difícil por el tema del proceso operativo es justamente en recabar la información, o sea, recabar esos CVs que nosotros necesitamos para iniciar la vida de nuestros trabajadores, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos por ahí también otros dos escenarios, ¿no? Tenemos, cuando hacemos una búsqueda de un mando medio, una jefatura, una gerencia, pues vamos a recibir una cantidad de CVs que por ahí están bien redactados, bien informados y pues nos facilita mucho el trabajo. Pero imagínense pues una compañía que está buscando de repente un programa trainee o está buscando practicantes, técnicos, donde va a recibir una cantidad grande de CVs, ¿no? O sea, imagínate como reclutador pues recibir 100 CVs y tener que filtrarlos todos. Ya es casi imposible. Es casi imposible, porque no todo lo tienes un proceso, tienes cuántos, ¿no? Claro. Y algo que siempre por ahí converso con nuestros clientes es que cuando pues, el área de recursos humanos nos piden una persona, pues piensan que la tenemos en un cajón, ¿no? Que la sacamos y ahí está. Y lo ponemos. Y lo ponemos. Pero no es tanto así. De hecho, hay etapas que pasar, no solamente es leer el CV, sino filtrar. Entonces, imagínense, los reclutadores van a agarrar de repente dentro de los primeros 20 o 30, van a hacer su filtro y por ahí van a encontrar a su candidato. Pero ¿qué pasa si el indicado está en el puesto 89 o 90? O sea, ¿qué pasó con ese candidato? Claro. Ahí es donde entra a tallar y ayuda muchísimo en la inteligencia artificial porque nos va a filtrar, nos va a ayudar y nos va a arrojar a los candidatos pues, que sean idóneos, ¿no? Entonces, podemos decir que en este momento
digamos que estamos usando la inteligencia artificial en el inicio del proceso, que tiene que ver con el filtro, en donde las empresas pueden capitalizar el hecho de que puedan haber un filtro más objetivo y no se les vaya a pasar gente que ya sea por sesgo o que sea simplemente por tiempo, ¿no? Que simplemente no tengo tiempo para filtrar todos. Pero por otro lado también es importante que los candidatos entiendan y sepan que las empresas están utilizando esta inteligencia artificial para que puedan ajustar sus perfiles o sus currículums para que sean leídos de la mejor manera por esta inteligencia, porque también podríamos perder candidatos si es que ellos no saben cómo postular en ese nueva contexto, ¿no?, de inteligencia artificial. Sí, definitivamente sí. Yo creo que siempre hay que darle un doble check a la información que vamos colocando. Y digamos, ese mensaje por ahí ya nos vamos adelantando un poco con los mensajes a los candidatos, pero no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, sino adaptémonos. Veámonos nosotros mismos hace unos años atrás cuando dábamos evaluaciones psicolaborales, por ejemplo. Tal cual. Venía la persona de reclutamiento y nos dejaba pues una cantidad de hojas que teníamos que resolver en 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Ahora desde el celular incluso puedes empezar a responder o postular a un trabajo. Entonces, Tal cual. y ahora es normal. Entonces, véanlo como algo positivo. O sea, nos va a costar de repente, pero pues, vamos a poder adaptarnos en el tiempo. La inteligencia artificial en el proceso de selección va a volver a ser, es ahora la nueva normalidad. Exacto. En proceso de selección. Muy bien. Antes de seguir, Mario, quería invitar a todos nuestros seguidores a que si tienen consultas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, vayan anotándoles en el chat, porque al final de la entrevista vamos a proceder a pasar a responder estas preguntas. ¿Ok? Muy bien, continuamos, Mario. Tenía otra inquietud que quería preguntarte, era cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en este proceso de selección a reducir los sesgos, sobre todo los sesgos inconscientes, porque lo consciente por lo menos podría manejarlo, pero esos sesgos inconscientes que tenemos como reclutadores o como seleccionadores y que pueden hacer que yo esté filtrando o colocando o seleccionando gente inadecuada o descartando gente adecuada en mi proceso. Exacto. Definitivamente va a ayudar, ¿no? Pero partamos nuevamente de la información que cuelgan los candidatos. Entonces, pongámonos nuevamente en el contexto en donde el reclutador o la persona que recibió tu CV empieza a hacer los filtros, ¿no? Esa etapa de los filtros es súper importante, porque como bien hablamos, no va a ser 1 ni 2, van a ser una cantidad interesante. Entonces, los sesgos van a venir por el hecho de la información que nosotros colgamos, ¿no? Si colgamos información que de repente no es la adecuada o no está dirigida a la posición a la que estamos postulando, definitivamente van a ser descartados, ¿no? Okay. Algo importante también es que la inteligencia artificial no nos va a ver foto, no le va a interesar de repente de qué universidad viene o cuántos años ha venido estudiando su carrera o ha tenido esos huecos entre trabajo y trabajo, ¿no? Lo que va a hacer es ver quién es la persona que se adecúa a la posición. Entonces, va a ayudar mucho. Yo creo que va a ayudar mucho en el tema de sesgos. Ok, entonces podríamos decir que lo que hace la inteligencia artificial es simplemente comparar data, ¿no? Data en base a un perfil, y esos los que digamos coinciden son los que van a quedar preseleccionados. Y ahí tengo digamos como una inquietud, que es cuál es el riesgo, porque todo lo que tiene pro también tiene contras. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de que si bien hay esta disminución del sesgo, pero también que lo que comentábamos antes de cámaras, ¿no? ¿Cómo hacer para que no nos escriban exactamente lo que queremos la inteligencia artificial nos lea y al final pase un currículum que no es el adecuado? Exacto, como pasaba, por ejemplo, con el típico hombre bajo la lluvia, que creo que ya todos sabíamos cómo resolverlo, ¿no? Y sí, yo creo que en algún momento va a tener que suceder, o sea, ya todo el mundo va a aprender cómo es el ritmo con la inteligencia artificial, qué tipo de información va a colocar, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros podemos resaltar? Por ejemplo, ¿no? Algo que todos tenemos que poner en nuestro CV, por ejemplo, es los logros. Ok. Muy bien. Entonces, de hecho, ahí yo creo que ya vas a empezar a competir no por la información que coloques ni cómo la coloques, sino por lo que has tú realmente logrado, ¿no? Por ejemplo, si 2 candidatos que son súper buenos y califican al 100%, supongamos que en el área comercial uno tuvo un objetivo del 20% sobre su meta y el otro tuvo un 10%, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces ya vamos a empezar a ver ahí ciertas diferencias. Puede que los dos calcen, pero al final va a haber información que va a ser siempre relevante, ¿no? Claro, y entonces ahí lo que podemos decir es que la inteligencia artificial lo va a leer, pero también es el candidato que tenga cuál es el valor agregado que le pone el candidato y que finalmente la inteligencia artificial también va
a leerlo y con eso va a preseleccionar a los candidatos. Claro, definitivamente, definitivamente. O sea, tienes que ser muy, digamos, muy astuto para saber qué información colocar y qué quieres que lean de ti, ¿no? Y eso es por el lado currículum. Yo sé que acá en Perú todavía no estamos entrando muy fuerte con los temas de videos, pero también los videos hay con inteligencia artificial y te va preseleccionando, ¿no? Habíamos estado comentando también que estamos viendo cómo eso está avanzando en otros países. ¿Cómo ves la parte del manejo de videos en el país? ¿Cómo ves si hay, qué tan rápido ves que eso pueda estarse incluyendo dentro de los procesos en selección ahora? Bien, definitivamente hay países pues, que han roto todo esquema y me parece increíble también como conversábamos, cómo pueden medir incluso si es que estás diciendo la verdad, si es que te estás poniendo nervioso y definitivamente es una situación difícil estar en una entrevista de trabajo, ¿no? Hay muchos escenarios, de repente si tú estás trabajando ya, tu perfil va a estar mucho más tranquilo porque sabes que ya tienes un trabajo y estás probando suerte en otra cosa. Pero digamos, esos nervios de alguien que no tiene trabajo y que realmente lo necesita, de repente se pueden evidenciar, ¿no? Esas herramientas nos van a ayudar, nos van a dar una lectura clara del candidato, pero yo creo que ahí va a influenciar muchísimo ya el ojo clínico, ¿no? Del profesional que estudió X años en la universidad, se preparó otros X adicionales y que va a tener esa experiencia para poder ver o poder tomar una decisión respecto a la información que ve, ¿no? Supongamos, si ve a alguien que está nervioso pero realmente tiene potencial, esto ya tiene que ir de la mano con un reclutador, ¿no? Ok, entonces podríamos decir que en la parte del proceso de seleccionar los videos con inteligencia artificial hay que todavía tener cuidado porque todavía no es como que esté tan pulido, ¿no? Hay aspectos que no los ve todavía la inteligencia artificial que nosotros podríamos estar filtrándolos también. Entonces ahí es como que hacer un proceso mixto entre la inteligencia artificial y nosotros. Exacto, y partamos de una premisa, ¿no? Recordemos que si bien la inteligencia artificial es muy útil, muy necesaria, nos va a ayudar un montón, tengamos en cuenta que no nos va a reemplazar. Perfecto. Entonces, utilicémoslo como una herramienta que dé valor a nuestro trabajo, más no como alguien como una herramienta que va a solucionar y va a resolver por nosotros el trabajo. Entonces, tiene que ir de la mano siempre. Yo creo que has dado en un punto que es súper importante, ¿no? La inteligencia artificial tiene que servirnos, ¿no? Tiene que ser una herramienta que nos sirva, que nos facilite el trabajo, pero no que nos reemplace. Porque si no, al final vamos a vivir entre máquinas y nosotros vamos a ser esclavos de las máquinas en lugar de que ellas sean parte de nuestro servicio, ¿no? Buenísimo. Tenía otra pregunta adicional. ¿Cómo ves tú ahora las nuevas tendencias o qué aspectos, ya vimos currículum, qué otras cosas ves que van a ser tendencias en la aplicación de inteligencia artificial dentro de lo que es el proceso de reclutamiento y selección? Bien, de hecho, la etapa de reclutamiento, como bien dices, la abordamos y es una etapa clave, ¿no? Pero ya tenemos a nuestro candidato, ya tenemos el onboarding preparado, ya tenemos el contrato. Entonces, de ahí en adelante hay un camino todavía muy largo con todos los, ya no con el candidato, sino con nuestros colaboradores, trabajadores o como queramos llamarlo. Entonces, la inteligencia artificial todavía sigue siendo partícipe. Por ejemplo, en la etapa del onboarding, ¿no? El tema de la programación, el tema de definir bien cuáles van a ser las etapas y qué necesita también cada candidato, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra evaluación psicolaboral, de repente salió que necesitábamos reforzar algunos aspectos de nuestro perfil. Entonces, esto también puede ir de la mano con el tema del onboarding. No solamente capacitarlo en asuntos referentes a la compañía, sino en, digamos, ajustar estas tuerquitas que por ahí necesitaba también el candidato, ¿no? Vamos a poder medir su comportamiento en el tiempo, cómo viene evolucionando y qué herramientas también necesita para dar un paso más en la compañía, ¿no? Yo creo que esto es algo que, por ejemplo, las nuevas generaciones van deseando mucho, ¿no? El poder crecer y creo que todos en general, ¿no? Todos queremos crecer en nuestras compañías. Entonces, que esté bien mapeado va a hacer que la persona tenga un plan de crecimiento dentro de la compañía. Entonces, como les digo, esto puede jugar a nuestro favor si es que realmente lo podemos hacer, lo podemos hacer bien. Y ahí una cosa que también estaba leyendo respecto a lo que dices es que no solamente es el proceso de selección en ese momento, sino que te permite también trabajar toda una línea de carrera o desarrollo dentro. Es importante para la inteligencia artificial tener, para poder generar modelos predictivos, tener una base de datos detrás. O sea, tener data de las personas que ya sean los candidatos que entraron y cómo se han ido desempeñando, como de las personas que están dentro,
para que se pueda generar ese modelo y a partir de ahí yo diga, ok, esto es lo que yo espero, porque eso es lo que yo quiero dentro de mi organización, y lo neteo con los candidatos. ¿Cómo ves eso en las organizaciones? ¿Cómo ves esta brecha entre la inteligencia artificial y el manejo de data? Ujú. De hecho, lo que dice es cierto. O sea, nosotros tenemos que alimentar esta inteligencia artificial porque va a ser predictivo, pero necesita tener información o Ujú. antecedentes. Entonces, de hecho, las compañías, yo creo que sí se están empezando a adaptar. Hay que empezar a mover cada vez más, a cada vez hacer más digital el proceso de selección, dejar un poco de lado el papel para que no haya un doble proceso. Ujú. Definitivamente hay compañías grandes que ya lo tienen por default, ya lo Ok. vienen trabajando. Eso es una tendencia pues, que viene obviamente de países como Ujú. Europa o Estados Unidos, donde tienen sucursales aquí y simplemente se traslada la manera de trabajar. Claro. Entonces, por esas empresas yo no me preocuparía mucho porque lo hacen. Ujú. Empresas locales, yo les diría más bien tomen como ejemplo esas buenas prácticas y anticípense, porque información que ustedes no empiecen a colgar desde hoy día les va a hacer Ujú. falta cuando realmente lo Claro. necesiten. Y esta predicción Ujú. es súper rica, ¿no? Van Claro. a ver el comportamiento de los candidatos, o mejor dicho, ya de los trabajadores en el tiempo, y van a poder ajustar aún más los perfiles de los futuros Mm, talentos. claro. Entonces, definitivamente tómense ese trabajo de alimentar la inteligencia artificial para que les sirva más adelante. Ujú. Y bien interesante lo que dices, ¿no? Porque finalmente no, o sea, nosotros como reclutadores o seleccionadores, cuando estamos dentro de la organización, o sea, como somos parte del equipo de la organización, no tenemos que pensar a corto plazo en colocar a una persona, Exacto. ¿no? Porque nosotros generamos valor colocando a esa persona para que esa persona tenga un buen desempeño, pero como tú bien dices, es, ok, ¿cómo genero información para saber si ese perfil que definí es el perfil adecuado para ese puesto, Ujú. que me esté rindiendo? Porque puede haber ensayo-error o pueden haber cambios en la organización que hacen que los perfiles cambien y si yo no lo cambio, todo sigue igual y voy a seguir contratando gente con un perfil desactualizado. Entonces, esto que tú dices es bien interesante, el hecho de que la inteligencia artificial me sirve también para poder ir viendo patrones de comportamiento dentro de la organización que después me alimenten o me retroalimenten mis perfiles y que ajuste y con eso genere más valor a la organización, Exacto. ¿no? Exacto, y no solamente para la línea de crecimiento, sino también para Ujú. la curva. O sea, las personas pueden moverse dentro de la organización de repente en paralelo, ¿no? De Claro. repente, pues, no sé, un practicante, saber en qué área poder moverlo, de repente, pues, en finanzas, poder Ujú. moverlo comercial, los recursos humanos, o sea, hasta esos detalles te va a poder ayudar. Claro, entonces ahí lo que tenemos también en nosotros, creo yo, es ampliar nuestra mente de reclutadores o seleccionadores, no solamente pensando en procesos nuevos, sino cómo vamos a nosotros generar todo el proceso de selección interna, usando también la inteligencia artificial, o sea, no solamente para candidatos externos, sino todo el movimiento de desarrollo, de crecimiento, de selección interna, también puede darse con la inteligencia artificial. Definitivamente, Fácilmente. entonces, ¿en qué desembocaría esto, no? Porque, mira, ya Ujú. estamos hablando de dos etapas de la persona dentro de un trabajo. Claro. Entonces, si tienes a una persona, la tienes bien mapeada, puedes programar, digamos, su línea de crecimiento y la persona sabe que las hace evaluando constantemente, Ujú. sabe que va a tener una oportunidad dentro de la organización, vamos a poder minimizar mucho el riesgo de la rotación. Vamos a Ujú. poder bajar de un cierto porcentaje la rotación y poder tener perfiles mucho más motivados porque saben que hay un escalón adelante. Totalmente. Entonces, qué importante es entender también cómo estos procesos están interconectados y no solamente es que voy a usar para un solo proceso, sino que esto me va a impactar en el resto, ¿no? Entonces, hemos hablado de cómo la inteligencia artificial la podemos utilizar para los CVs, con todo eso del filtro. Hemos visto cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en los procesos de selección en términos de los videos, que son presentaciones, ¿no?, que podemos hacer y que eh, la inteligencia artificial podrá ver si miente, si no miente, o ver algunas conductas o los mensajes propiamente que dice si se alinean o no se alinean con la organización. Y ahí en los videos, por ejemplo, para hacer un zoom, ¿qué sientes que podría, a través de la inteligencia artificial, qué cosa es lo que puede optimizarse? O sea, ¿qué cosa es lo que se puede rescatar? ¿Qué cosa del perfil es lo que podría, a través de los videos, las empresas poder evaluar de manera más objetiva? Bien, yo creo que el cumplimiento de objetivos, ¿no? Ujú. Yo creo que le estás dando una ventana al candidato para que pueda venderse dentro de las organizaciones. Como Ok. hablábamos hace un momento, puede que tengas dos CVs iguales, Ujú. dos, tres, cuatro, cinco, pero al momento de que tú demuestres, porque todas las áreas tenemos KPIs, todas las áreas Ajá. tenemos objetivos, entonces
yo creo que en estos videos vas a poder ver bien quién la tiene clara. O sea, quién ha cumplido sus objetivos, quién sabía realmente cuál era su día a día y no solamente llegaba a la oficina y cumplía, sino que realmente él tenía bien mapeado su día a día, es la persona que te va a hablar con mayor claridad al momento de filmar uno de estos videos. Por Ok. ejemplo, ¿no? Alguien que habla en porcentajes, alguien que tiene cifras siempre en la cabeza o tiene noción del impacto que ha tenido su labor dentro de una organización, yo creo que ese candidato sé que para mí valdría muchísimo la pena. Muchísimas. Y entonces, o sea, por un lado podríamos decir que a través de esos videos donde la inteligencia artificial puede evaluar y analizar, va a analizar logros que puedan haber tenido las personas, aportes que puedan haber tenido las personas. ¿Y qué piensas que pueda, también lo hemos visto, que pueden ver si mientes o no mientes, porque hay estudios infinitos sobre gestos, ¿no? El tema de todo el lenguaje no verbal, que te puede identificar si la persona te está mintiendo o no está mintiendo respecto a los logros, respecto a sus habilidades, ¿no? Entonces ahí podemos también descartar. ¿Y crees que también podría la inteligencia artificial ayudarnos a poder ver qué ajuste hay entre mi propósito o mi estilo con la cultura de la organización? ¿Crees que la inteligencia artificial podría llegar a eso? Yo creo que sí, porque como hablábamos hace un momento, yo creo que con el tiempo podemos ir armando un perfil que se ha ido adaptando a la compañía y que ha tenido buenos resultados. Entonces, lo que va a hacer esto de repente va a ser analizar el comportamiento de las personas, un poco las competencias que se necesitan realmente dentro de las compañías, y esto lo vamos a poder determinar. O sea, vamos a poder llegar a una entrevista sabiendo específicamente lo que tu candidato necesita tener para ser exitoso dentro de la compañía, ¿no? Y ahí, ¿tú crees que, o sea, yo creo que ahí, a ver, tú dime si estás de acuerdo conmigo, es para poder lograr eso, porque como dijimos, ¿no? La inteligencia artificial es un instrumento que por sí mismo no piensa, nosotros le damos información. Entonces, ahí nuestro rol como seleccionadores tiene que ser cuál es ese perfil, no solamente técnico, sino cuál es el perfil de cultura que nosotros queremos en la organización, que tiene que estar parametrado, no para que la inteligencia artificial lo pueda leer. Exacto. Porque si no, ¿qué cosa lee la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí también no sé si estás de acuerdo en que nosotros también tenemos que prepararnos para ver, como decías tú, así como alimento con datos, ¿no? Históricos, cómo alimento con esos perfiles que quiero para que lea lo que yo necesito que lea. Exacto, ¿No? exacto. Yo creo que sí, o sea, definitivamente va a funcionar a nuestro favor. Es una herramienta, no nos va a sustituir, es una herramienta que la vamos a poder usar a nuestro favor. Alimentémosla para que podamos utilizarla y explotarla a su máximo talento. Ajá. Yo creo que acá el reto va a estar en empresas de repente medianas que tienen que ir adaptándose, ¿no? Empresas medianas, grandes que por ahí todavía están luchando un poco contra esto, rompiendo un poco esos sesgos de cómo se hacía recursos humanos y no le tengamos miedo a usarlo, ¿no? Yo creo que es algo que ya se probó, ya se usó Ajá. y que funciona a nuestro favor. Y creo que ya vino para quedarse, o sea, ya no es que alguien vaya a quedarse excluido de eso, o sea, todos poco a poco vamos a tener que ir entrando a eso porque es lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces podríamos, si te parece resumir, la inteligencia artificial la podemos usar para todo, filtro CV, para presentaciones a través de los videos, para todo lo que es modelos predictivos, para ajustar y ver qué tanto nosotros podemos ajustarnos o no a la cultura de la organización. Y también otra cosa interesante es que nos ayuda en términos también administrativos, ¿no? Lo que tú dices al principio, ya no tengo que leerme 100 currículums, sino simplemente ellos me van a decir cuáles son los 20 mejores. Entonces me queda mucho más tiempo para pensar en estrategias de cómo, lo que también dijiste en un momento, ¿no? La marca empleadora, que comentabas en el inicio de la marca, o sea, cómo me posiciono como marca empleadora para que vengan los mejores candidatos y que finalmente la inteligencia artificial me filtre los que yo necesito. Exacto. Tenemos a la gente de recursos humanos ya no viendo tantos temas operativos porque te puede ayudar la inteligencia artificial, como hay algunas plataformas que te ayudan pues, con la parte de nóminas, con la parte de seguimiento, con la parte de reclutamiento. Y tienes a las personas haciendo creo que lo que les va a gustar, ¿no? Manteniendo, viendo el tema de clima organizacional, viendo el tema de retención de talento, que al final va a sumar mucho. Y eso se va a poder monetizar mucho más rápido dentro de las compañías, porque el impacto de rotación siempre cuesta. Totalmente. Y tener gente más preparada, gente que no rote, gente que tiene más experiencia con nosotros, yo creo que va a ser una muy buena herramienta para la compañía. Entonces podríamos decir que finalmente la inteligencia artificial nos genera valor en el proceso de reclutamiento, pero también nos genera valor en evitar la rotación, ¿no? Y que las personas que entren nos generen más valor. O sea, por todos lados, como recursos humanos, ganamos y gana la organización.
Entonces, lo que hay que hacer es usar inteligencia artificial. Vamos Ok, para adelante con vamos eso. para adelante. Entonces, agradecerte por las respuestas a mis inquietudes Ujú. y me gustaría ahora pasar a ver si tenemos preguntas sobre los participantes, si te parece. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas que pueda tener por acá. Vamos a ver, aquí tenemos. Marta nos dice, ¿cómo se puede garantizar la privacidad y la protección de datos de los candidatos cuando se utiliza herramientas en inteligencia artificial? Bien, Marta, de hecho es una muy buena pregunta. Definitivamente, cuando tú entras a un portal o entras a un sitio para colgar tu información, tienes que leer también un poco el disclaimer o el contrato que tú firmas al momento de aceptar colgar tu información. Siempre hay esos anuncios, siempre está el tema de qué aceptas y qué no aceptas. Entonces, mi sugerencia es, si te vas a sentir seguro entrando a un sitio y no a otro sitio, pues vas a poder tomar una decisión, ¿no? Si compartes tu información igual mediante correo o algo, pues revisar también de que la empresa sea una empresa segura, de que no va a estar compartiendo tu información, ¿no? Y tener mucho cuidado también con lo que colgamos en redes, ¿no? Porque tiene que ir muy de la mano el perfil profesional que tienes con el perfil personal que es tu vida diaria, ¿no? Entonces, al final, mucha información que colgamos en redes es pública, entonces va a ir de la mano. Ujú. Perfecto. Entonces ahí también yo creo que reforzaría dos cosas, ¿no? Uno es si estoy confiando en la organización donde estoy postulando, Ujú. porque si ya no confío, ya empecé una relación dispar. Y la otra cosa que dices que es bien importante es que la inteligencia artificial en algún momento también va a comenzar a leer y buscar tu información en redes, Ujú. ¿no? Y la va a complementar con tu perfil. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices, qué estamos publicando o qué imagen queremos dar de nosotros si ya estamos en un espacio público. Claro que sí. Gracias, Mario. Tenemos otra pregunta. Carol. Carol nos pregunta y nos dice, ¿va a haber un esquema para responder un cuestionario de reclutamiento laboral de acuerdo al perfil de convocatoria? O sea, es como si yo voy a entrar en inteligencia artificial, estoy entendiendo esto, ¿no? Que si se pone un cuestionario de reclutamiento y de acuerdo a la convocatoria, ¿o cómo es que se hace? Bien. De hecho, sí existe ese cuestionario, por así decirlo, porque va a haber preguntas claves para cada tipo de posición. Si entramos actualmente a las bolsas laborales o incluso por LinkedIn, cuando postulamos o por Pandapé, vemos que hay preguntas de descarte. Esas preguntas lo que hacen es reducir un poco la cantidad de candidatos, digamos, que no están relacionados a la posición. Entonces, léanse bien el descriptivo de pies a cabeza, a veces leemos solamente el título, Ujú. léanse bien el descriptivo, véanse la experiencia que se necesita, las funciones y un poco el perfil para saber si, uno, se acomoda a lo que nosotros estamos buscando y dos, para cuando lleguen ustedes a estas preguntas, sea mucho más sencillo de responder. Si tenemos todo el contexto claro, Ujú. esas preguntas van a fluir. Claro, y ahí de repente también reforzarles que, y volvemos con lo que tú decías, es un instrumento y lo que nosotros tenemos que estar preparados y realmente ser honestos si es que sabemos o no sabemos las funciones, o si tenemos la experiencia, porque si no, igual en algún momento eso se va a filtrar Sí, y no vamos a ser felices en la de la organización. O sea, organización, está bien. ni la Ujú. organización con nosotros. Exacto. Ok, tenemos otra pregunta más que nos hace, ¿dónde estamos? Carlos. Carlos nos dice, ¿se han dado casos de procesos automatizados que a nivel de experiencia del postulante no han sido satisfactorios? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar la experiencia del candidato en el proceso de reclutamiento? O sea, estos procesos automatizados a nivel de la experiencia del postulante no han sido satisfactorios. Me imagino que porque hay es impersonal o qué otras cosas. O sea, ¿qué cosas podrían ir en contra de la experiencia del candidato automatizando los procesos? Bien. De hecho, la experiencia del candidato definitivamente, y creo que como hablábamos fuera de cámara, es algo sumamente importante, ¿no? Ujú. Tenemos al candidato, ya fue contratado y empieza su día a día en el trabajo. Entonces, la inteligencia artificial lo que va a hacer es ponerte los parámetros, ¿no? Por ejemplo, cómo debería ser el onboarding, cuáles son las capacitaciones y demás. Ujú. Pero recordemos que quienes ejecutan al final, no es que la computadora se siente a capacitarte, ¿no? Claro. Ejecutamos nosotros, las personas. Ujú. Entonces, tiene que ir muy de la mano lo que predice, lo que organizan y lo que las personas vayan a ejecutar. Entonces, si una de estas tres etapas falla, Ok. definitivamente la experiencia no va a ser buena. Y donde también nos puede ayudar la inteligencia artificial, lo que va a hacer es determinar en cuáles de las etapas Ujú.
tiene mayor negatividad por parte del candidato. Entonces, Ok. si determina la inteligencia artificial de que, pues no sé, al momento de ir a las áreas a capacitarnos, pues no tenemos la respuesta positiva de los líderes o las áreas internas, pues definitivamente va a predecir que esa es la etapa crítica o la etapa delicada. Y ahí es donde hay que ajustar un poquito, pues, ¿no? Ok, entonces aquí también, Mario, podríamos decir como que, ok, uso la inteligencia artificial en los diferentes procesos o en las diferentes etapas y también tendríamos que tener una evaluación del candidato, cómo se ha ido sintiendo para ver justamente en dónde es que hay inconformidad y ver cómo ajustamos el proceso usando la herramienta. Exacto, ¿No? exacto. Eso es uno. Y la otra cosa que creo que también es importante que entendamos los candidatos es que la inteligencia artificial nos hace más, o sea, hace procesos a veces más impersonales, pero también nosotros debemos entender eso que es parte de este proceso de automatización y de repente las propias personas que están en recursos humanos, cómo pueden hacer los mensajes más amigables, los procesos más cortos, ¿no? O sea, ver dónde, como tú dices, dónde es que pueden mejorar la experiencia a partir de la parte humana. Sí, ¿No? claro, ¿qué es lo más importante? Al final trabajamos con personas. Si bien tenemos estas herramientas, definitivamente el área de recursos humanos, si las utiliza bien, va a tener mayor tiempo para poder concentrarse en cómo dar el mensaje, cómo transmitirlo y conocer mejor a su población, ¿no? Porque cada empresa va a ser distinta. No es que hay una respuesta clara para todos. O sea, cada Claro. familia, digamos, va a tener su propia experiencia, su propia personalidad. Entonces, hay que ir adaptándonos y ahora creo que vamos a poder tener el tiempo de hacerlo. Ok. Otra pregunta que tenemos, gracias Mario por irnos aclarando todo este tema, es ¿qué procesos aplican luego de seleccionar a alguien con IA? ¿Dónde se demuestra si la evaluación funcionó o no? O sea, Bien. ya pasé todo mi proceso y de ahí, ¿cómo sé que esa persona fue buena por haber usado el proceso o ¿cómo se llama? El uso de la inteligencia artificial? Bien, yo creo que lo vamos a poder medir de dos maneras, ¿no? Uno, porque van a notar que los plazos de proceso de selección se van a empezar a reducir. Como hablábamos también fuera de cámaras, ¿no? Antes los tiempos de reclutamiento podían tomar un mes y medio, porque por ahí nos tomábamos el tiempo de tomar decisión, queríamos ver más candidatos para comparar, porque siempre queremos tener la terna, ¿no? Sin embargo, al tener mayor accesibilidad a la información y poder tener más CVs en la mano, vamos a poder tomar una mejor decisión. O sea, en vez de estar esperando 2, 3 ternas, pues vamos a poder tener a todos los candidatos, pues, digamos, las cartas sobre la mesa, ¿no? Claro. Entonces el proceso se va a agilizar. Ahí hablamos hace un momento de la experiencia del candidato, del colaborador, pues va a pasar una experiencia mucho mejor porque el proceso es más rápido. Ahí ya estamos viendo cosas positivas. Al momento de entrevistar a las personas, definitivamente, ¿qué va a suceder? No es que la inteligencia artificial te vaya a hacer todo el proceso. Vamos a poder nosotros entrevistar a personas que ya están afianzadas, que tienen el perfil, que tienen las competencias, que tienen la experiencia. Entonces vas a llegar a una entrevista mucho más efectiva, ya dando buenas respuestas, ya dando un buen resultado y el entrevistador también va a sentir que tiene a los candidatos y más bien va a ver a quién elijo, ¿no? Claro. Entonces, lo que podemos decir a esa pregunta es que no es que la inteligencia artificial defina finalmente los candidatos. Lo que hace es que te los preselecciona, te los clasifica y te dice esos son los mejores y al final hay un contacto con las personas de la empresa, ya sea de recursos humanos, ya sean los jefes, que van a evaluar a estas personas de manera personal y humana y ahí van a tomar la decisión. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, si fue bueno o no, se sabrá en el momento que estamos en el desempeño, ¿no? Como tú decías, hay que hacer el seguimiento y miraremos. Pero no es que descartamos al ser humano en el proceso de selección. Exacto. En la entrevista, ¿no? Claro, y hay algo muy importante aquí, como bien dices, ¿no? El jefe va a terminar entrevistando. Y hay algo que también el jefe va a tener que medir. Si esta persona realmente, bajo su perfil de líder, va a hacer match con este candidato que está en la mesa, ¿no? Entonces, puede que tengas el mejor CV, pero de repente el jefe no se sintió o algo no le gustó de tu perfil. Y al final va a compartir contigo el día a día. Entonces, él también tiene que asegurarse de que la persona sale idónea. Entonces, ahí también creo que podríamos, para reforzar lo que tú estás comentando, es, ok, ¿cómo me doy cuenta si me funcionó este proceso de inteligencia artificial? Si el jefe me da en la terna y me dice, ninguno me gusta. Algo está pasando en este proceso que no está funcionando. Y podría ser o el filtro de la propia inteligencia artificial o nuestro perfil. O sea, habría que indagar qué es lo que no funcionó. Exacto. ¿No es cierto? Perfecto. Y aquí tenemos, no sé si tú en tu experiencia nos preguntan, ¿qué empresas, si conoces qué empresas o poder nombrar alguna empresa que actualmente use inteligencia artificial o los ATS para reclutar?
Sí, de hecho, normalmente las headhunters, por ejemplo, nosotros en Honuri Hunting nos apoyamos muchísimo en los ATS. Uno que a mí me ha parecido muy accesible para acumular información, para seguir viendo el seguimiento de todos nuestros candidatos, a mí me pareció muy interesante PandaP. Me parece muy, muy útil, muy amigable. Tiene, por ejemplo, accesorios o accesibilidad para hacer las respuestas por chat, Ajá. ¿no? Para poder comunicarte con el candidato. Depende de la etapa en la que te encuentras, ¿no? Ya un tema de seguimiento, por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante Book o de Ok. Fontana, que por Ajá. ahí hacen un buen seguimiento de los candidatos y que son Ah, ok. amigables, ¿no? De ahí ya les hice el cherry de paso. Claro, pero lo importante también es para el candidato, porque claro, el candidato está pensando, si es que los que estamos ahorita somos candidatos, estamos pensando ya, ¿y cómo sé si la empresa donde estoy postulando tiene un ATS o es manual? Entonces, primero es que normalmente, no todas, pero yo creo que las empresas más grandes, ¿no? Son las que ya están más a la vanguardia, o sea, o empresas que están a la vanguardia van a ser las que están utilizando más los ATS o la inteligencia artificial que empresas pequeñas o que están todavía incipientes, ¿no? Entonces, por ahí Exacto. podríamos ir viendo, Detectando quién tiene. detectando quién tiene, quién no, y también cómo te piden la información, ¿no? O sea, a qué plataforma entras. Entonces, también es ir averiguando qué plataformas son las que están en este momento utilizando inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Esa podría ser una de las... Y como tú dices, las headhunters suelen tener estos procesos ya automatizados porque es su core y con eso van a ser más eficientes. Entonces, vemos que la inteligencia artificial te sirve también para ser más eficiente en el proceso. Exacto. ¿Ok? Y tenemos otra pregunta. Mire, qué interesante. Dice Karina, ¿y dónde quedarían entonces los procesos de Assessment Center? Bien. Los procesos de Assessment Center, realmente, yo les apuesto un montón. A mí me encantan los Assessment Center porque hay que ser sinceros y por ahí hemos entrevistado o hemos sido candidatos. Uno en una entrevista se vende de la mejor manera. Decimos, y por ahí se puede corroborar un porcentaje de la información, pero no toda de repente, ¿no? O sea, tú puedes decir que cumpliste objetivos y tal, pero hay información que por ahí uno siempre le pone su sazón para verse más atractivos. Entonces, un Assessment Center a mí me parece interesantísimo porque vas a ver a la persona ya en un escenario real, ya en un escenario de competitividad, ¿no? Claro. Vas a poder medir niveles de comunicación, cómo va a responder bajo la presión. Si bien las evaluaciones psicolaborales nos ayudan mucho a tener una idea del perfil, pues yo creo que verlo en la cancha al candidato va a Es ser otra cosa. muy, muy necesario. Y hay muchas compañías que todavía siguen utilizando los Assessment Center y yo particularmente lo recomiendo. Nosotros también lo aplicamos cuando se trata de posiciones, digamos, que van a tener mucho relacionamiento, que van a tener decisión, que van a ser posiciones claves. Los ponemos en situaciones para saber cómo ellos responden. Entonces, definitivamente se siguen utilizando y particularmente las sugiero. Buenísimo. Entonces, con esto reafirmamos nuevamente que la inteligencia artificial no nos está reemplazando, que simplemente nos está optimizando el proceso, nos está agilizando parte del proceso, pero hay momentos en que nosotros tenemos que ver a la persona cómo se desenvuelve, si hay química, si tenemos conexión en objetivos y finalmente los assessments nos van a evidenciar competencias que no necesariamente, por lo menos por ahora, podemos confiar tanto en la inteligencia artificial para que pueda ver lo que nosotros queremos ver de competencias y de ajuste a la cultura también, ¿no? Exacto. Entonces, podemos en conclusión, no los descartamos, simplemente que están al final del proceso. Exacto. ¿No? Vas a encontrar la etapa, pero en algún momento En vas algún a ser momento lo vas a evaluado. hacer. Y eso es totalmente compatible con la inteligencia artificial. Y una última pregunta nos dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial identificar la personalidad del candidato? Por ejemplo, si yo requiero un perfil más analítico o si prefiero un perfil más extrovertido. Bien, cerramos entonces con broche de oro con esa pregunta. Definitivamente, la inteligencia artificial se va a basar en los parámetros que nosotros coloquemos, ¿no? Por ejemplo, cada perfil va a demandar cierta experiencia o ciertas competencias. No va a ser el mismo perfil para todas las posiciones ni para todas las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo el lado comercial porque digamos que es ahí donde más fácil se ve ciertas competencias como por ejemplo el relacionamiento, ¿no? El poder hablar, el poder resolver conflictos y demás. Entonces, nosotros tenemos que poner esos parámetros al momento de hacer las evaluaciones psicolaborales. En base al perfil que tiene, se arma todo el proceso de entrevista, de evaluación y de onboarding o de, digamos, de assessment, ¿no? Va a depender mucho de cada posición.
Ok. Nosotros vamos a alimentar esta inteligencia para que pueda medir lo que nosotros le digamos que mida. Ujú. Y bien interesante, ¿no? Porque hay, ya en China o sea, hay la inteligencia artificial, de repente, aunque no la tenemos tan desarrollada, pero que también te lee todos sus gestos, te lee, o sea, puede determinar hasta tus emociones, o sea, va midiendo también tu estado emocional, ¿no? A través no me imagino, serán con ondas, no sé cómo lo hacen, y pueden darse cuenta si estás ansioso, si manejas la situación, o también esta parte de si eres analítico, si eres extrovertido, todo eso se puede ver, ¿no? Ujú. Pero cada vez hay que ir sofisticando más las herramientas, porque al principio serán mucho más gruesas, menos perfectas, y siempre tenemos que estar nosotros detrás, por lo menos por ahora, y quizás en unos años ya esto ya la inteligencia artificial nos dé exactamente cuál es el perfil de cada uno. Claro, como bien dijiste, estamos en esta nueva realidad que es la inteligencia Ujú. artificial, pero sabemos que las cosas van a ir evolucionando. O sea, Claro. no es que lo tengamos ahorita y está en Ajá. piedra, sino que va a ir mejorando y creo que va a ser para bien de todos. Claro. No le tengamos Y, miedo a y- y eso, ya, ¿no? y ya, ya serán otras las habilidades que tendremos que hacer nosotros como recursos humanos. Muy bien, Mario. Con esto, y creo agradecer a todos por las preguntas, las dudas que han tenido, porque eso ayuda mucho a que podamos nosotros prepararnos, sea como gestores de recursos humanos o como candidatos en este espacio de competitividad en el mercado laboral. Y quiero agradecerte, Mario, por tu tiempo, por tus experiencias, haber compartido, porque creo que es bien interesante desde esta mirada de especialista, reclutador, seleccionador, cómo está manejándose la inteligencia artificial para que todos la podamos saber. Y también invitarlos a todos a que nos sigan en las redes, TikTok, Instagram, LinkedIn. Estamos ahí como Escuela de Posgrado. Y además también invitarlos e invitarlas a nuestra próxima edición de En Contexto. Un fuerte abrazo para todos, saludos y que tengan un lindo día. Gracias, Mario. Gracias. Gracias con todos.